noches, bienvenidos a todos. Disculpen la demora, como siempre lo digo. Estos vivos salen posterior a tener un día maravilloso de trabajo y de misión, así que tenemos que saber que a veces voy a tener un poco diferido el tema del horario en algunos casos. ¿Cómo están? Nos vamos a ir sumando de a poco, un placer recibirlos. Hola Ana, bienvenida, los voy a ir leyendo de a poquito. Un placer, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sumarse, muchas gracias por recibir este llamado tan hermoso, por ser parte, gracias. Hola, hola, qué lindo, Lore, Nico, Amelia, Lunita también, Eli, qué hermoso, España presente también. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por recibirme en sus hogares, gracias por recibirme en sus corazones, un placer. Quiero darle la bienvenida a los que es la primera vez que se suman, que es la primera vez que son parte de estos hermosos encuentros que llevamos a cabo algunos lunes. Mi nombre es Belén. Trabajo como canalizadora aquí en la tierra, estoy al servicio del despertar y del trabajo maravilloso por la nueva humanidad. Y cuando uno se pregunta qué es esto de trabajar por la nueva humanidad, es impulsar a las personas en su proceso de retorno a casa, que es el retorno a su propia conexión, es el retorno a su propio espíritu. Mi misión en la tierra es recordarte tu maravilloso poder, es acompañarte en el proceso de limpieza, de transformación, de pulirse, de aprender a ver esta hermosa polaridad que nos habita y que estamos trabajando como humanidad para integrar y dar este maravilloso salto de conciencia, acompañarte a que lo puedas vivir con aceptación, con alegría, con gratitud, que no implica la ausencia de problemas ni que implica que de repente no nos pasen cosas y no nos veamos en situaciones difíciles, sino tener la sabiduría, la entereza, para poder enfrentar y para poder ver ese obstáculo como una grandiosa oportunidad y como un reflejo maravilloso de tu propia transformación interior. Todo lo que es adentro es afuera. Entonces realmente cuando uno escucha este llamado y se abre a este proceso tan maravilloso de transformación y de encuentro con uno mismo, uno se está diciendo sí en todo lo que uno es. Y cuando uno empieza ese proceso, muchas veces, que siempre este proceso comienza con la crisis, que siempre comienza a veces con el dolor o con situaciones que nos está costando, nos estamos resistiendo a procesar, pero que somos conscientes de que realmente cuando logramos comprender lo esencial de las cosas que nos transitan, podemos dar hermosos saltos y hacer hermosas transformaciones. No solo lo hago como canal, como instrumento, el hecho de que cuente muchas veces que trabajo desde la frecuencia pleyadiana tiene que ver con la civilización anterior a la que hoy está en la Tierra, que hemos logrado esa transición maravillosa y que simplemente es recordarle a cada ser que tiene todo para poder hacer este proceso aquí y ahora. Y entender que este lugar donde nos encontramos es el mejor espacio a donde podemos emprender este maravilloso desafío. Cuando como instrumento abro la posibilidad de compartir algunos vivos con ustedes como canal y a través de mí accionan otras fuerzas en todos los lugares a donde me toca cumplir misión, ya sea desde las meditaciones, desde la constelación familiar o desde el proceso individual o en los retiros que llevamos a cabo de 3 días, simplemente soy un instrumento para que a través de mí accione todo lo que necesitamos en cada momento para nuestra evolución. Y cuando se me indicó hermosamente compartirles o ponerme como instrumento para poder esclarecer
esto de entender cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión, me pareció maravilloso, porque es una distorsión que muchas veces tenemos y que esa distorsión no nos permite recibir, no nos permite recibir los cambios, no nos permite recibir lo nuevo, no nos permite abrirnos, no nos permite salir de ciertas estructuras que construimos de supervivencia o que muchas veces sostenemos por lealtad a nuestro sistema, a nuestra familia, y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de la grandiosa oportunidad de amplificar nuestra capacidad de percepción y de visión ante las circunstancias que se nos presentan. Cuando uno habla de la palabra religión, tenemos que saber que estamos hablando de un campo de creencias. Nosotros estamos compuestos por un cuerpo físico que construimos y que elegimos al momento de venir a vivir esta experiencia humana, y poder comprender que junto con este cuerpo físico también se abre o se despierta un cuerpo que es un poco más sutil que el cuerpo físico, pero más denso que el alma y que el espíritu, que es nuestro cuerpo mental. Y en ese cuerpo mental tenemos todas las creencias limitadas que vamos construyendo a lo largo de nuestros procesos y que muchas veces también nos habitan porque estamos dentro de un patrón de creencia colectivo, ¿no? Y que particularmente voy a hablar de la Argentina, que es un país muy carente de espiritualidad, pero muy sostenido por la creencia. Entonces, cuando se trata de romper ciertas ideas, ¿no?, que nosotros tenemos sobre ciertas cosas, no le damos espacio a lo diferente porque nos hemos enamorado de eso que nosotros creemos correcto, ¿no?, que tiene que ver simplemente con una idea establecida, es un preconcepto limitante. ¿Qué sostiene la creencia o el campo de creencia? ¿Qué sostienen estos pensamientos limitados? Lo que sostienen no es solamente una falta muy profunda de conexión interna, sino que es una falta de seguridad y una falta de autoestima y una falta de conciencia sobre nosotros mismos. Cuando nosotros necesitamos vivir o aferrarnos a una práctica religiosa, que dentro del proceso evolutivo es muy natural que lo necesitemos porque forma parte de ese retorno, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la religión, hablamos de una práctica que llevamos a cabo todos los días, que está sostenida de alguna manera con algo específico. Tiene que ver dentro porque hay un montón de religiones que mueven distintos estados de conciencia y nosotros sintonizamos con las religiones de acuerdo a la conciencia que nosotros tenemos. Y si hablamos de que el campo de conciencia también está unido a esas creencias que yo he ido pudiendo romper a lo largo de la eternidad de la vida, es decir, cada una de mis experiencias humanas me abren a la posibilidad de que yo pueda amplificar mi capacidad de ver las cosas. Y si de repente entré en una familia muy tradicionalista, con muchas estructuras, con muchas creencias limitantes, tengo que saber que eso no está separado de mí, que yo he elegido ese sistema familiar porque ese campo de creencia también habla de mí y también habla de mis limitaciones y también habla de mis miedos y también habla de mi inseguridad y también habla de mi resistencia. Cada vez que yo me encuentro en una situación de sufrimiento, de crisis, es porque algo en mí está buscando morir. Y cuando uno habla de que hay algo que está buscando morir adentro, es un campo de creencia. Y la religión está sostenida por un campo de creencia que es limitado, porque cuando uno comienza a hablar de la palabra espiritualidad, uno habla de la conexión con su propio espíritu, uno habla de esa conexión con mi propia alma, que no la voy a lograr desde afuera, que no la voy a lograr porque le esté orando o porque le esté pidiendo a algo externo que lo haga por mí. A esa conexión la voy a lograr cuando pueda reconocer que esa totalidad, que esa grandeza que yo reconozco en el afuera es
parte de lo que de alguna manera soy. Soy una manifestación de esa divinidad, soy una manifestación de esa grandiosidad que he puesto afuera durante mucho tiempo, pero que en ese proceso me he perdido o me he desconectado de mi propio poder. Muchas veces las religiones han formado parte dentro del proceso evolutivo del planeta, han formado parte de un mecanismo limitante que ha mantenido a la sociedad en un lugar de adormecimiento, de sometimiento, de culpa, ¿no? De mucha culpa, donde tengo que estar en este juicio permanente conmigo, con lo que hago bien o lo que hago mal, con lo que es correcto o es incorrecto. Es decir, también la religión está sostenida por un campo de juicio que nos aleja de esa conexión real y amorosa con nosotros mismos, que muchas veces nos ponemos en un lugar de resignación, ¿no? Ante las cosas que no salen o no son como nosotros deseamos que sean, y creemos que somos merecedores de ese castigo, y todo eso nos ha alejado de poder disfrutar de nuestro inmenso poder. Claramente, cuando uno habla de espiritualidad, todos estos patrones de creencia limitados que han mantenido en un absoluto adormecimiento a la humanidad empiezan a poner resistencia. Entonces es muy natural que de repente en ciertas instituciones religiosas nosotros, los que estamos al servicio como instrumentos, siendo uno más, ¿no? Siendo simplemente los que te llevamos a esa autoobservación, los que te llevamos a hacerte consciente de las sombras que te habitan, libre de juicio, reconocer que no está bien ni está mal sentir lo que uno siente, que lo maravilloso es hacernos cargo que lo estamos sintiendo, porque si yo no cambio eso que está vibrando adentro mío, si yo no cambio eso que siento internamente, mi realidad es la que no cambia. Y muchas veces me frustro o me enojo cuando estoy muy aferrado a una práctica religiosa, porque siento que si yo estoy haciendo todas estas cosas o estoy orando no me pueden suceder estas cosas dolorosas a mí, o por qué me sucede a mí, o por qué un Dios me castiga de esta manera. El entender o por qué le pasa esto a tal o cual persona si era tan bueno, el entender que en realidad todo lo que en nuestra vida nos sucede está ligado a nuestro pulso interno, es decir, que soy creador de mi realidad, que soy creador de mis circunstancias, y que eso que estoy todo el tiempo gestando y grabando desde lo que siento, digo y pienso, está generando un efecto manifiesto en mi realidad, y que si yo estoy montado en un campo de creencias netamente religioso, yo me estoy perdiendo de esa profundidad, yo me estoy perdiendo de la conciencia de comprender de que ya no hay nada fuera de mí, que ya no tengo que pedirle a nada externo ni a nadie externo que me dé eso que yo estoy necesitando, sino que soy merecedor de eso de manera natural. Y así, cuando somos capaces de empezar a romper todos esos patrones, comienza a aparecer la conciencia de responsabilidad. La espiritualidad va de la mano con la responsabilidad y con el hacernos cargo de nosotros mismos. La religión muchas veces está sostenida por creencias y ponemos toda nuestra intención y nuestro poder en lo externo, y nos limitamos del disfrute de un montón de cosas, y esto también depende de qué práctica religiosa, ¿no? Porque las distintas prácticas mueven, como recién lo decía, distintos estados de conciencia. Entonces, si nos vamos a una práctica más limitada, como muchas veces vemos en el catolicismo, que estamos simplemente reconociendo a ese Dios fuera de nosotros, y no podemos comprender que no hay nadie que esté determinando mi vida más que yo mismo en cada momento, y nos vamos a un budismo que ya habla de que sos creador, de que existe la ley de causa y efecto, de que existe la eternidad de la vida, de que tenemos un karma, ¿no? Pero que cuando uno observa, muchas de las prácticas mueven una misma información, solo que con una limitación mayor o menor, y que cuando uno dice, bueno, realmente he pasado por un montón de prácticas y no puedo encontrar la paz que necesito, la plenitud que necesito,
es cuando uno está listo para abrirse a otra frecuencia, mucho más amplia, mucho más abierta y mucho más libre, donde en esa libertad ya no tenemos que estar viendo nada afuera desde un lugar de deber ni de juicio, sino que estamos pudiendo asumir de manera maravillosa lo que en cada momento necesitamos con total libertad, nos estamos pudiendo observar sin culpa, estamos pudiendo hacernos cargo de nosotros, qué es lo que quiero para mi vida. El espíritu es básicamente la chispa divina que somos, es eso que vibra, ¿no? Y utilizamos al alma como instrumento para hacerse presente en la tierra a través de un cuerpo físico. Entonces también entender que cuando uno comienza a conectar con su espiritualidad, lo que uno está percibiendo es ese yo superior que nos vuelve uno con la totalidad, que nos sabe asistidos en cada momento por una fuerza infinita e inmensa que es el amor, y que cuando logramos esa conexión profunda ya no necesitamos, ¿no?, estructurar nuestra manera de vivir esa conexión con nosotros mismos, que nos podemos conectar con nosotros simplemente observando todo lo que nos rodea, que en todo lo que nos rodea nos estamos viendo, de que todo es una manifestación de lo que de alguna manera somos, y que cuando no hemos podido todavía ver esa grandiosidad, ¿no?, como un hecho, necesitamos estar en el círculo, ¿no?, de entregarnos o de poner toda nuestra fuerza en que alguien externo va a salvarnos, en que alguien externo va a hacerlo por nosotros, en que voy a pedirle, ya sea a Dios, al Espíritu Santo, de que me dé eso que yo desde adentro soy capaz de lograr por mí. Hay un dicho que tenemos muy incorporado, que lo escuchamos todo el tiempo y que muchas veces hasta lo decimos porque forma parte de esa memoria y de ese patrón de creencia limitado que justamente como comunidad y como sociedad, ¿no?, y como memoria colectiva nos habita, ¿no? Si Dios quiere, voy a lograr tal o cual cosa, o logré esto porque gracias a Dios, ¿no? Y todo eso nos va quitando la fuerza, nos va quitando esa conexión verdadera con nosotros. O a veces creemos que estamos haciendo una práctica increíble religiosa, pero cuando tenemos que salir a la vida, cuando tenemos que salir al contexto real, con el amor, libre de juicio, desde la honestidad, desde la fluidez, desde el amor, se nos acabaron todos los libros y ya no sabemos qué decir, y nos encontramos en que todo eso está dentro de una teoría, pero que no lo hemos podido sentir desde nuestro interior, ¿no? Y hasta inclusive muchas veces haciendo conexión con toda esta frecuencia nueva que está vibrando y que estamos sintiendo en la Tierra, porque justamente la frecuencia de tercera dimensión, que es la que se vive en el planeta y es la transición en la que estamos, es el salto de conciencia que estamos, se mueve muchísimo la creencia religiosa, pero no la espiritualidad. Entonces, poder comprender y poder integrar que cuando empezamos en esta búsqueda maravillosa hacia adentro, tenemos que permitirnos ese vacío y que vamos a encontrar verdaderas soluciones en nuestra vida y verdadera transformación interna si nos hacemos cargo realmente de que los únicos capaces de transformar nuestra realidad y nuestra historia somos nosotros mismos, que podemos utilizar una práctica determinada para poder encontrar el silencio, ¿no?, que lo podemos encontrar en la meditación, para poder encontrar el silencio, para poder encontrar la conexión, pero que cuando simplemente vivimos la espiritualidad como creencia, lo que estamos viviendo es la superficie de la espiritualidad. Entonces, en hechos determinados, como nos está atravesando en este momento, donde empiezan las funciones de nuestra propia oscuridad, porque es el desafío a ponerse presente y tenemos que llevar a la acción esta profundidad, se nos acabaron todos los libros. No sabemos para dónde ir.
No sabemos cómo integrar esta profundidad, no sabemos cómo vivir la espiritualidad, no sabemos cómo sentirla. Sentimos que si no estamos pidiendo externamente, no sabemos para dónde ir. Lo maravilloso es poder comprender que la espiritualidad no es más ni menos que esa conexión profunda y verdadera con mi ser. Cuando yo estoy listo para sentirme libre de juicio, cuando yo estoy listo para hacerme cargo de mí, cuando yo estoy listo para reconocerme y volverme creador sobre mi propia vida, es que entonces estoy abriendo las puertas de conexión con el mundo espiritual, que es el que te habita, solo que te has desconectado porque te has llenado de información que te ha hecho depender y poner esta grandeza afuera. Cuando uno vive esta transición, es un proceso también muy difícil y por eso también quería compartirlo. Porque muchas veces para poder llegar a esa conexión profunda y real con la espiritualidad, muchas veces el camino primero que encontramos son las prácticas religiosas, que no tiene que ver con que sea malo ni sea bueno, eso para mí también es importante. Nosotros desde aquí abrazamos desde el amor y la aceptación y la validez todo el proceso que cada uno va haciendo en esta transición, hasta que uno va realmente comprendiendo que mientras más nos desaprendemos de todas esas creencias limitadas, más nos vamos sintiendo de manera libre a nosotros mismos. Tengo ganas de hacer tal o cual cosa, pero en mi práctica religiosa no me lo permiten, o tengo ganas de hacer tal o cual cosa y me da mucha culpa porque eso va en contra de las creencias que yo adquirí o recibí cuando era niño con mi familia, o de repente esta polaridad o me animo a decir, ironía entre cómo si estamos hablando de una práctica religiosa en donde se supone que vibra el amor compasivo, el amor ilimitado, emitimos juicio sobre otros seres o emitimos juicio sobre otras prácticas o emitimos juicio sobre todo lo que sea diferente a lo que yo desde mi práctica considero. Entonces también entender que cuando nos veamos en ese lugar de juicio donde estamos creando esa causa porque estamos enamorados de nuestras ideas y no creemos que pueda haber otra cosa, entramos en lo que se conoce también como fanatismo. Y el fanatismo no es más ni menos que una coraza que me construyo que lejos está de poder sentirse mi corazón. Todo lo que no sea dentro de lo que yo considero que es, o todo lo que no sea dentro de lo que yo dentro de mi campo de creencia considero, quiero hacerte o convencerte de lo que yo creo que es. Y la espiritualidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con asentir y aceptar a cada cual con lo que tiene, con lo que es y con el proceso que está haciendo. Y lo estamos viviendo actualmente, ¿no? En esta transición maravillosa que estamos viviendo como humanidad, cada uno está viviendo el proceso que está necesitando vivir y a veces creyendo que estamos conectados realmente, nos entra la duda, nos entra el miedo, nos entra la sensación de peligro, nos entra la sensación de que tenemos que hacer algo para salvarnos en este momento tan terrible con todo lo que estamos... Y nos ha tocado una debilidad porque lo que está sucediendo es que no hay suficiente fortaleza interna. Y la fortaleza interna no se va a construir desde una práctica que alimente nuestra creencia y nuestra estructura mental, nuestro campo de creencia limitado de viejos patrones de conciencia, ¿no? La conexión y la fortaleza espiritual solo se logra limpiando nuestra vida, silenciándonos y viéndonos con honestidad a nosotros mismos. Muchas veces en ciertas prácticas tampoco tenemos derecho de sentir lo que nos está habitando porque es un pecado, por ejemplo. Y eso en el mundo espiritual no existe, sin ser capaz de sentir lo que te está habitando. ¿Cómo podés cambiarlo? ¿Y cómo puedo ir a confesarme con alguien que es tan humano como yo?
¿Cómo puedo ir, ¿no?, a contarle a una persona lo que hice mal o hice bien, cuando en realidad somos seres libres por naturaleza, que tenemos que asumir y hacernos cargo de nuestras propias causas, y que justamente cuando uno sale del campo de creencia, lo que comienza a activar es lo que se conoce como el observador. Y el observador es justamente lo que también se conoce como tercer ojito, que es la capacidad de vernos más allá de lo que nuestros ojos humanos nos dejan ver. Es abrirnos a esa capacidad maravillosa de percibirnos y de reconocernos en nuestras propias causas. Muchas veces cuando vivimos la práctica desde la creencia religiosa y no desde la espiritualidad, también nos cuesta mucho esto de ver que el afuera es el adentro. Y entonces creemos que ese es un ser maligno o es un ser oscuro porque no hace la práctica. ¿Saben las veces que me he tenido que me han llevado a un trabajo maravilloso? Porque bueno, muchas veces en los lugares donde uno está tiene que vivir el desafío maravilloso de fortalecer su espíritu y de confiar en el propósito y en la misión que cada uno ha venido a cumplir a la tierra. Y puedo pasar por loca, puedo pasar, esta chica está perdida totalmente, y realmente agradezco porque todo eso han sido funciones para reafirmarme en mi misión. Y en realidad he podido observar la carencia de conexión amorosa y espiritual, y he podido ver la distorsión que se ha creado acerca de mensajes maravillosos que han dejado grandes bodhisattvas de la tierra, y uno de ellos ha sido Jesús, y ver cuánto se ha manipulado y se ha cambiado la información con un solo propósito: mantener a la humanidad dormida bajo el patrón de la culpa y el sometimiento. Entonces he podido comprender de que eso ha sido funcional en un sistema y en una clase de sociedad que hoy está cambiando, y que son cada vez más las personas que se permiten romper esos límites y animarse a ver: wow, si no sano, si no me veo, si no conecto, si no salgo de esos miedos que están sostenidos simplemente por la dependencia y por la resistencia que tengo a hacerme cargo de mí mismo y de mi propia vida. Cuando nosotros muchas veces emitimos estos juicios, simplemente porque toda práctica religiosa emite juicio sobre lo que no está dentro de lo que ellos consideran. Y entonces automáticamente cuando uno entra bajo estos patrones, lo que empieza a tener que hacer es negociar su propia libertad interior. Y cuando yo tengo que negociar mi libertad interior, dejó de estar en juego el amor libre y sano, misericordioso y abierto. Entró en juego el control, entró en juego el fanatismo, entró en juego la estructura, entró en juego el juicio. Y entonces verdaderamente el propósito esencial se disuelve. Creo que estamos en un tiempo donde tenemos que tener la capacidad maravillosa en primera instancia de conectarnos con nuestro propio espíritu, con ese pulso inicial de amor y de luz que a todos nos habita, y que es inevitable que podamos conectar con esa potencialidad y con esa fuente maravillosa que a todos nos habita, sin empezar a despejar nuestra vida de todo lo que está limitando esa conexión. En primera instancia, para poder entrar en esa unión maravillosa, donde somos muchos seres trabajando en pos de un mundo diferente, de un mundo de luz, de un mundo de paz, que es posible. Yo no puedo hablarles de este mundo si no lo vivo diariamente en mí. Y no porque no haya problemas, o no porque de alguna manera no sucedan cosas, y no porque no nos encontremos con dificultades, sino porque realmente cuando uno ha podido integrar la conciencia de espiritualidad, uno puede entender que todo lo que está afuera está adentro, y que son funciones que se manifiestan para que uno dé un gran salto sobre su propia vida.
A mí me ha tocado saber y escuchar un montón de cosas, ¿no? Y creo que le debe pasar a todos los que trabajamos desde un lugar libre, donde no estamos ligados a ninguna práctica religiosa, que la hemos abrazado en alguna parte de nuestro camino para poder entender con profundidad un montón de cosas. Y en lo personal a mí me pasó muchísimo con el budismo. Yo abracé el budismo de Nichiren Daishonin cuando tenía 14 años. Realmente desde muy pequeña me sucedía que había muchas cosas que no las podía comprender de lo que se conocía en ese momento como espiritualidad, que eran prácticas religiosas. Y en ese momento, cuando me encontré a mis 14 años muy perdida, porque no sabía hacia dónde llevar mi vida, porque era más fácil decir que no creía en nada antes de atarme o de verme limitada, realmente ante un montón de estructuras que no me pertenecían y que no tenían que ver conmigo, místicamente, amorosamente, encontré la práctica budista. La práctica budista de Nichiren Daishonin, que tiene que ver justamente con la entonación de un mantra maravilloso, que si hay alguien por ahí que lo haya hecho y lo haya recibido, es majestuoso, que es Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo es devocionar nuestra propia vida. Y en esa práctica encontré mucha libertad, ¿no? Encontré esto tan maravilloso de devocionemos nuestro estado de Buda inherente, ese estado de Buda que habita dentro nuestro. Y Buda es iluminado, es decir, hay un estado de iluminación que late y que está adentro esperando ser visto. Pero como toda práctica está sostenida muchas veces por estructuras, cuando de repente estructuramos una práctica tan maravillosa y tan abierta, empieza a entrar el ser humano en este proceso y en todas las prácticas religiosas tenemos que saber que está el humano básicamente accionando en ese movimiento, y cuando está el humano ya empieza a aparecer la estructura, comienza a aparecer la separación. Particularmente mi maestro de la vida, Daisaku Ikeda, que fue un ser que acompañó mi proceso y mi juventud de manera maravillosa, fue un gran integrador, y él pasó y tuvo una integración con un montón de otras prácticas, pudiendo encontrar esta integridad, donde de alguna manera no puedo limitarme en nada, tengo que reconocer que realmente la transformación del mundo empieza en mí. Tengo que entender que si no cambio yo, no cambia nada a mi alrededor. Tengo que entender que si mi estado de vida no se transforma, nada puede transformarse. Puedo entender entonces que unirse muchos seres con un mismo propósito puede generar la paz en el mundo. Pero para que todo eso sea posible, es esencial romper y cortar con un montón de patrones de creencias limitados que me separan. ¿Cómo puede hablarse de espiritualidad y religión como algo igual si en realidad muchas veces matamos porque otro no tiene la práctica que yo tengo? Entonces, ¿de qué amor estamos hablando en el mundo? Cuando realmente podamos comprender que la espiritualidad no es más ni menos que un estado interno que tiene que ver con la unión desde la totalidad, desde esta hermosa red de conciencia que todos somos, y que la única manera de poder abrirnos a ese encuentro verdadero y real en el mundo es rompiendo viejos patrones de creencias que van a poner resistencia, que no van a querer romperse, que nos va a dar miedo. Ay, si dejo de hacer tal o cual práctica, ¿qué me va a suceder? ¿A dónde voy a parar? ¿Me voy al infierno? Porque hasta inclusive nos han hecho creer que el infierno era un estado que estaba separado de nosotros. Y muchas veces estamos instalados en el estado de infierno, sosteniendo esa oscuridad, por el miedo que nos da a abrirnos a lo desconocido, por el miedo que nos da a abrirnos a ese cambio profundo y verdadero. Y lo digo porque también me sucedió
¿sí? El haber vivido dentro de esa práctica que sostuve, ¿sí? Y que sostengo actualmente, hoy no ya siendo parte de lo que es la organización budista laica, que es la Soka Gakkai, y que puedo decirlo porque también implicó un proceso, que también implicó el hecho de poder comprender de que ya no necesitaba estar atada a ninguna estructura, que ya no necesitaba estar adherida a ninguna estructura, que también implicó un proceso, el poder abrirme a la libertad interna de fluir en cada momento con la simple conexión que me pertenece, que soy yo misma. Si yo creo realmente de que la religión es lo mismo que la espiritualidad, estoy viviendo desde un lugar mucho más limitado mi propia conexión interna. Y no me estoy permitiendo poder percibir desde un amor verdadero y abierto todo lo que hay en la tierra y en el universo y reconocerlo como válido por el simple hecho de existir. El hecho de comprender de que cuando yo le doy espacio a un patrón de creencia, automáticamente estoy generando la limitación para que mi corazón se expanda verdaderamente desde el amor compasivo y yo pueda reconocer en libertad al otro. Pero si yo no puedo reconocerme en libertad y en amor verdadero y real, ¿cómo puedo ver al otro desde ese otro amor? ¿Cómo puedo sentirlo al otro desde ese otro amor? Nosotros dentro de nuestro proceso evolutivo vamos a ir sintiendo que resonamos con un montón de caminos y todos esos caminos son válidos y todos esos caminos son necesarios y todos esos caminos tienen derecho a ser en nuestro interior, porque forman parte del proceso que necesitamos transitar para llegar a esa conexión verdadera con nuestro propio espíritu. ¿Cuál es la única manera de llegar a nuestra verdadera conexión? Vernos. Hacernos conscientes de nuestra potencialidad, hacernos conscientes de nuestro poder ilimitado y grandioso que nos habita, liberarnos de las culpas, liberarnos de los prejuicios, liberarnos de las limitaciones, liberarnos de si hay alguien que nos va a castigar o no, porque nos permitamos abrir un camino distinto. No hay nadie fuera que nos castigue, no hay nadie fuera que te esté diciendo eso está bien o eso está mal. Podría decirse entonces, somos nuestro propio Dios, somos nuestra manifestación más grandiosa, eso nos habita. Nos abramos a esa conexión verdadera con nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nos genera mucha resistencia ese movimiento. ¿Por qué? Porque ¿quién soy si dejo de poner afuera mi poder? Porque muchas veces cuando le estamos orando a alguien externo o hasta inclusive cuando buscamos la conexión con maestros ascendidos, con hermanos mayores, con ángeles, arcángeles, con todas estas frecuencias sutiles que en simultáneo vibran en el universo, pero cuando inclusive buscamos esa conexión desde la ilusión, que es simplemente la creencia, pero cuando estamos en las situaciones claves, donde tenemos realmente que poner en acción lo que nuestra conexión, ahí se nos acaba toda la conexión. Ahí ya no sabemos para dónde ir y salimos en busca de los salvadores o nos abrazamos a una práctica buscando la salvación. Y justamente en ese mismo instante estás bloqueando la conexión maravillosa con tu potencialidad. El cielo y el infierno nos habitan, están dentro nuestro. ¿Desde dónde elegís vivir? ¿Qué estás eligiendo alimentar en tu vida diariamente? Por más que seas muy practicante de la religión que sea, cuando emitís juicio, cuando grabás una causa negativa sobre otro ser, nada puede salvarte porque sos vos mismo el que está generando esa oscuridad sobre tu propia vida. Cuando te encanta criticar y juzgar a todas las personas que te aparecen a tu alrededor en nombre de Dios, pues entonces estoy viviendo una práctica absolutamente hipócrita y que tiene que ver con una profunda desconexión.
Cuando de repente entro en el miedo y digo, ay, tengo miedo, que si me toca el bichito o si no hago lo que me están diciendo, no voy a poder viajar, no voy a poder hacer tal o cual cosa, si no me pongo esto voy a morirme, pues entonces estoy viviendo una práctica religiosa desde la ilusión. No estoy verdaderamente conectada, no estoy verdaderamente conectado con mi potencial ilimitado. Estoy viviendo una práctica desde la estructura. ¿Por qué digo esto? Porque podemos estar abrazando prácticas que parecen mucho más abiertas, que parecen donde ya hablamos de que el poder está adentro, sí, podemos hablar de la ley de atracción, de la metafísica, podemos hablar de pronto del budismo en sí mismo. Y entonces, en lo profundo, ante cualquier situación temblamos porque lo que se pone en juego es nuestra desconexión. Lo que se pone de manifiesto he abrazado esta práctica desde la estructura mental, la he abrazado desde la creencia, pero no la he abrazado desde mi propio espíritu. Es tan importante poder entender que la religión responde a un campo de creencia y que la espiritualidad responde a la conexión con nuestro potencial ilimitado inherente que nos une a la totalidad y que nos hace asistidos y que nos hace estar a salvo y que nos hace soltar la preocupación y confiar. Y esa clase de espiritualidad es la que realmente tenemos que gestar aquí en donde nos encontramos, en el lugar exactamente donde estamos. Y esa conexión solo se logra cuando podemos ponernos frente a nosotros mismos y decir, ahora sí puedo verte y puedo ver todas las funciones de creencia limitada que has sostenido y has construido hoy para no hacerte cargo de vos mismo. Puedo realmente abrazar esta verdad, sin miedo, sin resistencia. Puedo hacerme cargo de esta oscuridad. Puedo realmente comprender que he llenado mi Facebook de frases bonitas, mi Instagram de frases y de intenciones positivas, pero ante lo menos que la vida me presentó como desafío, se me fue la espiritualidad la miércoles. Pues entonces la he estado viviendo desde un campo de creencia. Si yo no puedo conectar con el amor ilimitado y verdadero hacia todos los seres que tengo a mi alrededor, pues entonces no he comprendido nada acerca de la espiritualidad. Y no se trata de no percibir esas emociones o esos sentimientos nocivos que vibran adentro nuestro, porque de eso se trata el proceso evolutivo, sino de que podamos abrazarlo, de que podamos reconocerlo y que podamos hacernos cargo de que nos habita, de que no pongamos resistencia ante el hecho de ver de frente esa verdad. ¿He estado viviendo la espiritualidad desde la ilusión? La he estado viviendo desde la ilusión. Qué bueno que hoy puedo verlo. Qué bueno que estaba esperando reconocerme como un ser de luz ilimitado sin ver toda la oscuridad y los demonios que tengo adentro. Pero hago el Padre Nuestro todos los días o me hago el rosario completo. Pero salgo al mundo, salgo a la vida y soy un demonio con pata. Entonces, ¿desde dónde estoy eligiendo vivir realmente la espiritualidad? ¿Debo hacerme cargo de esa verdad? ¿Debo permitirme ver esa verdad? No, la verdad es que empecé a hacer todo un trabajo. Esto de que la energía no sea vista como algo válido en una práctica religiosa, realmente me llama la atención. Porque entonces comprendamos de que lo único que las prácticas religiosas no quieren es seres despiertos. Porque lo que las prácticas religiosas quieren es seres dormidos en dependencia, es seres que tengan miedo, es seres que no se animen a tocar su dolor, es que vivan en un autoengaño y en una hipocresía permanente y que lo único que eso hace como movimiento en nuestro interior es bloquear nuestra propia conexión interna. Cuando yo realmente puedo abrirme a vivir la espiritualidad, es que estoy abierto a abandonar todos esos patrones de creencias limitantes que me han desconectado hasta hoy.
Es que puedo dejar morir todo ese juicio. Es que puedo dejar morir todas esas limitaciones que no me han dejado disfrutar de cada cosa que se ha presentado en mi vida. Porque todo lo que se presenta en tu vida se presenta para un fin mucho más grande, que si estás enamorado de tus creencias no los vas a poder abrazar. Yo sé que es muy doloroso poder ver esta verdad, pero las religiones han destruido el mundo porque se han distorsionado los mensajes esenciales que tenían verdaderamente para la humanidad. Las religiones han separado los corazones de la humanidad. Las religiones han separado el mundo. Las religiones han distorsionado la espiritualidad. Las religiones han matado el espíritu de los seres que han escuchado el llamado de venir a la tierra a hacer algo grandioso por este planeta y por esta madre maravillosa que nos invitó a que disfrutemos de esta experiencia. Y hemos distorsionado mensajes esenciales. Cuando uno habla del yo soy, habla de un mensaje que vino de la mano de Jesús, un ser que peregrinó y que simplemente mostró un mensaje. Todo está en tu interior. Sos una manifestación de la totalidad. Yo soy uno con la fuente. Nada está fuera de mí. Hoy es lo menos que escuchamos. Por eso estamos perdidos como humanidad. Por eso realmente aquí, principalmente en el país de la Argentina, tenemos una cantidad de creencias, mucha razón, poco espíritu. Entonces, comprender de que va a morir muchísima gente, de que vamos a estar encerrados por muchísimo más tiempo, absolutamente, porque estamos adormecidos, porque estamos en un profundo estado de estupidez. Y es estupidez humana, porque no nos podemos conectar de verdad desde el corazón. Estamos haciendo guerra de todo hacemos confrontación, de todo hacemos pelea. No hay conexión espiritual. Y si eso como argentinos nos cuesta la muerte de muchísimas personas, ¿cómo no honrarlas? Si están poniendo el cuerpo para que de una vez por todas podamos aquí como occidentales dar ese gran salto de conciencia, abrirnos verdaderamente a dejar morir lo transitorio y darle espacio a nuestra verdadera identidad esencial, que tiene que ver con vaciémonos de estructuras, vaciémonos de creencias que ya no son vitales de sostener. Nos estamos muriendo, nos estamos matando entre nosotros, en la buena conciencia de estar haciendo lo correcto. Es importante comprender de que realmente si eso no se modifica y no se transforma en nuestro interior, no puede suceder en nuestro medio ambiente. Es imposible de que logremos ese salto como humanidad en esta parte del mundo, principalmente si no nos abrimos a una conexión real y verdadera con el amor, porque parecemos, ¿sí?, que somos muy bondadosos y muy solidarios, todos bajo la creencia de ser buenos, pero no de ser amorosos. El amor es otra cosa, es algo mucho más grande que tenemos la oportunidad y que somos merecedores de experimentar como occidentales. Realmente, ¿cuánto tenemos por aprender? ¿Cuánto tenemos por integrar? ¿Cuánto tenemos por reconocer con estas circunstancias que estamos atravesando aquí y ahora? ¿Cuánto hacemos por el mundo, por los demás, pero no podemos hacer por nosotros? Eso no es espiritualidad, eso no es amor a nosotros mismos. Eso es ilusión. Si yo realmente estoy conectado conmigo, si realmente estoy conectada conmigo, puedo sentir paz y puedo ver con amor todos los seres que me rodean.
y puedo darme también el permiso de abrirme y de recibir las múltiples posibilidades de ayuda que pueden estar disponibles para mí. Libre de juicio. Libre de juicio. El juicio separa a la humanidad. Nos vamos a hacer mejores y peores, correctos o incorrectos. Si vos crees lo que yo creo, entonces podés ser mi amigo, te amo. Ahora, si no crees lo que yo creo o pensás diferente, esa persona está loca, es demoníaca, porque me sucedió. Y en muy buena conciencia pueden calumniar a una persona en nombre de ser espirituales o religiosos. Realmente deseo que en toda la humanidad pueda vibrar la frecuencia del amor ilimitado. Esa frecuencia que está buscando manifestarse en la tierra y que tenemos el derecho de disfrutar. Y que la tierra nos está invitando a dar ese salto. A que realmente podamos salir de las creencias para abrirnos a la conciencia. Para abrirnos a esa expansión maravillosa en nuestra vida. Eso es integrar el cielo y la tierra desde nuestro corazón. ¿Dónde vivo? En Alma Fuerte. ¿Qué es Alma Fuerte? Está en Córdoba. ¿Qué es Córdoba? Es el corazón de la Argentina. ¿Qué es Alma Fuerte? El corazón de Córdoba. Es decir, es el chakra cardíaco, es el timo. Es la glándula más importante de nuestro cuerpo. ¿Cuánto podemos hacer si nos abrimos a esa conexión verdadera y dejamos morir todo ese campo de creencia que nos separa realmente del corazón? Deseo profundamente que se entienda y se comprenda lo esencial. Si puedo romper ese campo de creencia limitado que me hace volverme diferente al otro porque no cree lo que yo creo, realmente la paz puede ser posible en la tierra. Y muchas veces en nombre de una práctica abierta, ilimitada, también emitimos juicio y generamos causas negativas en la vida de otra persona y en nuestra propia vida. Porque nada cae en bolsillo roto, porque todo lo que pienso, digo y hago está generando un impacto en mi vida y es un karma del cual voy a tener que hacerme cargo. Nadie puede librarme de mis propias causas. Nadie puede librarme de mis propias causas que yo mismo. Nadie puede liberarme de lo que yo mismo estoy creando. Así que deseo que a partir de este maravilloso encuentro que hemos compartido en este día hermoso de sanación, que todos podamos abrirnos a experimentar un amor abierto, un amor libre de discriminación, un amor libre de juicio, un amor libre de control, un amor sincero, un amor libre de color y de raza. Que podamos realmente sentirnos uno entre todos, que podamos crear un mundo luminoso y de paz que somos capaces de crear, que podamos expandir este mensaje a más y más personas y que seamos conscientes de que realmente como hermosos seres de luz que somos podemos transformar nuestra ciudad, nuestra nación, podemos transformar el mundo. Pero sin atender nuestro corazón, sin atender lo que nos está habitando, sin atender cómo estamos viviendo la espiritualidad, simplemente será una ilusión. Y te irás de esta existencia igual que como viniste, en la falsa creencia de que habías comprendido de qué se trataba la espiritualidad. La única manera de cambiar el mundo, humanos, es abriendo nuestro corazón, es permitiéndonos experimentar otra manera de amar. Y la única forma es hacerlo primero con nosotros mismos. Es muy fácil amar a los que queremos, a los que tenemos cerca. Es muy fácil amar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestro abuelo, pero volvernos absolutamente indiferentes atrás de ese que ni siquiera conocemos. Esta clase de amor
se trata de abrazar a todos los seres y entender que cada cual está viviendo sus propias luchas, está batallando con sus propios demonios y está haciendo su propia revolución humana. Todos estamos verdaderamente viviendo los procesos como estamos pudiendo, pero sin la conciencia del amor, libre de creencia, el mundo aquí al menos no puede cambiar. Entender que la única manera de poder abrirnos a un cambio genuino es siendo honestos y amorosos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y estar muy conscientes del juicio, estar muy conscientes de la crítica, estar muy conscientes del fanatismo, estar muy conscientes de la falta de aceptación que generamos ante lo que es diferente de lo que nosotros consideramos. La forma más hermosa en la que se manifiesta el amor es cuando somos capaces de complacernos con el otro exactamente como es. Con este mensaje hermoso de mi maestro Bert Hellinger te dejo y deseo que puedas recibir con mucha alegría y que puedas procesar todo esto tan bonito que has recibido para que puedas empezar a vivir la espiritualidad con el alma y no con la cabeza. Que puedas vivir esta conexión realmente desde esa confianza verdadera, que pueda ser esperanza en cada lugar donde te encuentres, que pueda ser alegría en cada lugar donde te encuentres, que pueda ser amor en cada lugar donde te encuentres, que pueda ser pulso e incentivo frente a cada persona que te encuentres, que realmente puedas abrirte a hacer el cambio con cada persona que te encuentres. Confío en tu presencia, confío en tu despertar, creo en el mundo que estoy construyendo, creo en un mundo de paz, creo en un mundo de luz, creo en un mundo de amor, creo en un mundo de armonía, creo en un mundo vital, simplemente porque lo trabajo en mí diariamente. Te amo profundamente y te agradezco por haberme recibido en tu vida, por haberme recibido en tu corazón, por haberme recibido en tu hogar y deseo que juntos podamos construir este mundo maravilloso de quinta dimensión que se está haciendo presente en la tierra. Y que lo que no tenga que estar ya en esta maravillosa frecuencia pues siga su curso. Lo honro, lo respeto y lo libero de mí. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso descanso. Mucha luz para todos. Gracias.